Este programa es para toda la familia. Los temas de sexo o violencia se abordarán con fines pedagógicos. Este programa contiene closed caption. Para todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño, acompañándolos en directo. Siempre en una parte de nuestro programa tenemos las llamadas que recibimos para que ustedes hagan las preguntas y los comentarios sobre el tema que vamos a tratar en el día. Hoy estaremos hablando sobre la prevención de la osteoporosis. Me imagino que en casa hay muchas familias y personas interesadas en este tema. Más adelante, entonces, se pueden comunicar con nosotros a las siguientes líneas: 232-4604 y nuestra línea gratuita nacional 01-8515-015. Recuerden, nos encanta que ustedes participen, que hagan sus llamadas, que nos pregunten, porque aquí estamos para responder todas sus inquietudes sobre nuestro tema de hoy, la prevención de la osteoporosis. Estaremos empezando con La Vida en Red, el testimonio de Doralba Otálvaro, que nos cuenta un poco sobre esas sensaciones, sobre esa parte emocional cuando recibió el diagnóstico de osteoporosis, cómo después cambió su estilo de vida, su alimentación. Veamos y aquí empezamos entonces nuestro programa. Yo me sentía mucho cansancio en general, pues, por mucho desaliento, me dolían mucho los huesos. Yo me guiaba que porque tenía artrosis, entonces yo nunca había pedido un examen para que me hicieran para la osteoporosis. Entonces hace un año me la mandaron y ahí me descubrió una osteoporosis, que la tengo muy fuerte. El procedimiento a seguir, pues, el doctor me mandó la droga alendronato, de 70 miligramos. Me tomo la pastilla una vez a la semana, por la mañana, media hora antes de tomar algo. Y recibir mucho sol y hacer ejercicio. En la alimentación, primero que todo, porque yo siempre tomaba mucho tinto, me quitaron mucho tinto. Las bebidas oscuras como la Coca-Cola, la malta y por supuesto el tinto, y tomar muchas bebidas lácteas y mucha fruta. La médica de la fruta me dijo que podía comer de todas las frutas menos banano, que porque el banano tenía una vitamina que no le favorecía mucho a los huesos. Pero yo puedo comer de toda clase de fruta menos banano. A mí me gusta más la pera, manzana, las uvas y la naranja también. La naranja tiene cítrico, entonces es cítrica y también es bueno, tiene vitamina C. Y mandarina, que es muy buena también para los huesos. Según el médico, se presenta más en las mujeres porque nosotros tendemos a hacer menos fuerza que los hombres. Que los hombres cogen cosas muy pesadas, entonces eso le afecta más a uno, a las mujeres. Y ya cuando uno llega a la menopausia, ya uno ya se le acaban los estrógenos. Y entonces, donde ya le afecta más el hueso, se empieza a debilitar más. Me siento muy aliviada, ya no siento dolores, hago mucho deporte, camino mucho. Eso es lo más importante que me dijo el doctor, que tenía que hacer eso, porque si uno está sedentario, entonces más se enferma, se le tuercen los huesos y todo. A Doralba le agradecemos muchísimo su testimonio. En cuanto a lo que nos ha contado, pues también tenemos para hacer muchas preguntas. ¿Cómo se relaciona la nutrición con la osteoporosis? El estilo de vida también, cómo las frutas, algunos minerales, algunas vitaminas pueden contribuir a que la calidad de los huesos sea mejor. Estaremos hablando sobre todo, y lo más importante, tener en cuenta que vamos a hablar sobre prevención.
hay una cantidad de mitos también relacionados con la aparición de la osteoporosis. Y todo esto vamos en este momento a aprenderlo porque vamos a entrar a la consulta. Hoy en la consulta nos acompaña Estela Moreno. Ella es nutricionista, dietista, y con respecto a estas primeras anotaciones que hace nuestra invitada en el testimonio inicial, Toralba, pues tengo preguntas para hacerle. Estela, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Bueno, ahorita nos mencionaba, Toralba, algo acerca de las frutas. El primer alimento que mencionó, y yo quiero primero que asumamos esta dudita porque me hiciste una carita de aquí hay un error, y es importante entonces que los televidentes conozcan bien de qué se trata. Empecemos con esto y ya luego entramos en el tema de conocer un poco todos los aspectos conceptuales de la osteoporosis. Pero primero, este dático para que no vayamos a quedar en el inicio del programa con una información que de pronto no corresponda a la que deben conocer los televidentes. Bueno, quien nos presentaba el testimonio hablaba de las frutas con mucho énfasis y mencionó el banano como una de las alternativas o una de las frutas que no era recomendable. La realidad es que las frutas en general, frutas y verduras, son unos grupos de alimentos que son muy importantes en la nutrición como tal. Pero el hueso, de lo que nosotros vamos a hablar, la conformación del hueso, es muy importante, el aporte de unas calorías suficientes para tener uno los nutrientes que necesita. Calorías, las proteínas para la formación de la parte interna del hueso, y los minerales más importantes son el calcio, el fósforo y la vitamina D. Las frutas que ya mencionaba pues tienen su papel importante en la nutrición en general, pero no podemos decir específicamente para la formación del hueso. Hay mitos con respecto entonces a las frutas y en especial a lo que ella decía. Incluso su médica tratante le recomendó no consumirlo. Habrá muchas mujeres en casa que dirán, bueno, ya voy a abolir el banano de mi dieta porque puede al contrario perjudicarme. No hace ni lo uno ni lo otro, es un alimento que se puede consumir perfectamente. ¿Por qué existe de pronto esta creencia? Bueno, hay muchas tendencias en la orientación de la nutrición para la prevención y el manejo de las enfermedades, hay muchos mitos. Sí. El banano es una de las frutas de muy buena calidad también, tiene mayor cantidad de calorías que la mandarina o las fresas, porque esas frutas con mayor contenido de agua, pues lógicamente van a tener un poco menos de calorías. Pero en general no tiene unas sustancias que impidan la formación del hueso. Sí. Hay una cosa y es que ciertas verduras tienen unas sustancias que interfieren la absorción, pero no es el caso específicamente de las frutas. Se habla también de que tener un medio ácido en el estómago para la absorción del calcio también es favorable. Pero por eso hablaba de un poquito de los cítricos como importante. Pero sí, realmente tú nos hablabas del calcio, la vitamina D y el fósforo, como las fuentes más importantes. Pero eso siempre acompañados de un aporte de proteína suficiente y por lo tanto de calorías. Vamos a profundizar un poco más en la parte de la nutrición más adelante, pero sí quería que al inicio del programa, dado que en el testimonio se habló sobre esto que es un mito, lo tuviéramos claro. Ya en este momento vamos a empezar un poco más la parte conceptual con respecto a lo que es la osteoporosis, digamos que condiciones asociadas hay a ella y cómo podemos prevenirla. En la consulta también nos acompaña Gloria Estela Penagos, ella es ginecóloga obstetra y va a responder también muchas de estas preguntas que tenemos al respecto de nuestro tema. Gloria Estela, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Continuemos y empecemos con esta parte conceptual que es bien importante para los televidentes. Cuando hablamos de osteoporosis, ¿a qué nos referimos exactamente? La osteoporosis es una pérdida que se hace progresiva del hueso
en general asociada con la edad, digamos que es lo más común, pero también hay otras condiciones que la puedan favorecer, pero en general se produce una pérdida o deterioro de la calidad del hueso que puede ser superficial dentro de la parte externa del hueso o adentro, digamos como en la solidez, como cuando uno dice tiene un cajón que lo tiene lleno, los bordes del cajón son los bordecitos del hueso, por ejemplo, cuando miramos una columna y el contenido que hay adentro es lo que le da la firmeza. Entonces nosotros podemos tener pérdidas superficiales externas o pérdidas al interior que tienen que ver con la edad. Cuando hablamos de la edad, tiene que ver con la aparición de la menopausia, Sí. Exactamente, hay una relación. Entonces, ahí. Y digamos, también me edad. gustaría hablar, cuando hablamos de edad, si también esto influye en el hombre. Claro, cuando hablamos de edad, eso es lo que iba a decir, Sí. edad de hombres y de mujeres. Sí. Hay una diferencia muy grande en promedio de 4:1 de hombres y de mujeres con relación al riesgo de la osteoporosis, mayor riesgo para las mujeres que para los hombres, y la razón es netamente hormonal. Los andrógenos, que son las hormonas masculinas, tienen que ver con fuerza y con esa arquitectura del hueso, así como tiene que ver con la fuerza muscular, cosas que no tenemos las mujeres. Además de la edad está la raza. Las personas de raza blanca tienen más riesgo de tener osteoporosis que las personas de raza negra, exactamente por lo mismo, un componente genético y un componente de diferenciación para hombres y mujeres, como quien dice, osteoporosis es una enfermedad de género, ¿sí? Más para las mujeres. Sí. Entonces, digamos que ese es el factor de la edad. El factor de la menopausia, entonces la menopausia es una condición que pasa en las mujeres, menopausia igual última menstruación. A partir de ahí nosotros estamos teniendo un cambio hormonal de pérdida de estrógenos que es muy significativa en los primeros 5 años de la ida de la menstruación y que se relaciona con una pérdida acelerada con relación al hueso. Pero eso es dentro del proceso vital. También existe por la edad un problemita grande, que es que nosotros no reconocemos que verdaderamente hacemos hueso y formamos hueso nuevo entre 25 y 30 años. Más de ahí no hay hueso nuevo. Ese hueso se repone de las pérdidas que ha tenido con el uso de medicamentos y con algunas ayudas, como estaría la parte del ejercicio y de la nutrición. Pero el secreto es que nosotros tengamos un buen hueso hasta los 35 años, hasta los 25 años de edad. De 25 a 30 hay un pequeño crecimiento, pero ya de ahí en adelante no hay. Bueno, entonces aquí concluimos que es bien importante y entonces me vuelvo a la parte de la nutrición nuevamente. Si estamos hablando de la edad como un factor que tiene que ver ya con la pérdida de masa ósea, y si estamos hablando de una buena alimentación y de una buena formación de los huesos hasta los 30 años, entonces estamos hablando de prevención y de tener una dieta alimenticia que sea sana, que nutra los huesos, muy buena hasta los 30 años. Ya después estaremos hablando si es necesario complementar esa nutrición cuando llegamos a una edad en la que el hueso ya no se forma, pero debemos mantenerlo. ¿Cuál es esa nutrición importante que debemos tener? Me imagino que desde la infancia hay que empezar naturalmente. Y uno se preguntaría, ¿por qué empezar pues nosotros a pensar desde ya en que los huesitos a los 35, 40, 45, 50 años se van a ir desgastando, sabiendo que el niño nace fuerte y se va haciendo fuerte? Hablemos un poco de eso. La alimentación juega un papel muy importante en la prevención de la osteoporosis, porque como lo planteaba la doctora Gloria Estela, se va formando el hueso desde el nacimiento hasta los 25 años, se va consolidando. Y ella lo explicó muy bien, hay una parte interna y otra parte externa. Ahí es donde las proteínas juegan un papel muy importante para consolidar ese hueso. Pero esas proteínas deben estar acompañadas de unos minerales que son los que le van a dar también la fortaleza y la consistencia de ese hueso. Y yo me quiero referir principalmente al calcio. El calcio, pues de él hemos oído hablar mucho, pero hay que ponerle atención al consumo del calcio mediante los alimentos. Las principales fuentes de calcio son los lácteos. Tenemos la leche, los quesos, los yogures, los helados y todos los alimentos que con ellos se preparen. Sí. Y uno va teniendo necesidades de calcio en diferentes etapas de la vida. Una es en el periodo de crecimiento donde se están formando los huesos y por lo tanto la demanda de calcio es mayor. Otra durante el embarazo.
que hay unas necesidades adicionales de elementos para la formación del feto. Y muy importante lo que es a partir de la menopausia, porque se disminuye la capacidad de absorción de ese calcio. Entonces, por eso es importante variar periodos críticos, el crecimiento y la menopausia. Esos momentos son bien importantes para el consumo del calcio. Un consumo de calcio. Hay algo importante y hablamos de la absorción del calcio. En los momentos en los que se acerca o la menopausia o durante la menopausia, se pierde esa capacidad de absorción del calcio o disminuye un poco. ¿Cómo se puede absorber mejor? Aquí estaríamos hablando de qué, Gloria Estela. Realmente se disminuye. No se desaparece completamente, pero se disminuye y eso nos pasa a todos los humanos. Sí. Y en realidad se asocia con algunas otras cosas como una aparición progresiva de intolerancias que la gente va dejando, que le da gases, que le cae mal, o que le da diarrea, o que le da constipación, o que tiene cálculos, sí. O sea, varias cosas van apareciendo simultáneamente. Por eso nosotros tenemos que hablar de un ajuste de las necesidades para ese periodo, entre evaluar el consumo que tiene cada persona y las necesidades de acuerdo a la edad. Todos debemos aprender eso, porque las necesidades dependen de las edades. Y como en la menopausia se disminuye la absorción, hay que aumentar la cantidad de ingreso para que realmente la efectividad de lo que se necesita sí esté disponible en los niveles adecuados como tal. Tengo una cantidad de preguntitas puntuales, yo necesito pasar ya a unos comerciales y vamos a pasar como de detalle en detalle porque estoy segura que todas esas mujeres en casa, algunos hombres porque les preocupa un poco menos este tema, pero de todas maneras estamos con una cantidad de preguntas. Espero que las preguntas que yo haga ahora transmitan todo eso que ustedes en casa quieren preguntar. De todas maneras, recuerden que va a haber un espacio para que ustedes hagan sus llamadas. Tenemos también el chat abierto. Recuerden, entran a la página principal de Teleantioquia, www.teleantioquia.com.co. Allí, en la parte superior, encuentran un recuadro que dice señal en vivo. Ahí están viendo en pantalla. Dan clic e inmediatamente entran al chat, pueden hacer sus preguntas, sus comentarios. Estaremos muy atentos para responder cada una de sus inquietudes. También para que participen, tenemos una encuesta. Nos encanta que participen. Después estaremos dando los resultados y queremos saber qué es lo que piensan sobre esta pregunta. ¿Cuál crees que es la mejor forma de cuidar tus huesos durante la vida? A, el consumo de leche y sus derivados a lo largo de la vida. B, usar la terapia de reposición hormonal una vez llega la menopausia. C, desconocemos la forma adecuada de alimentarnos, así como el estilo de vida que permita la prevención de la osteoporosis. Esta es entonces nuestra encuesta. Participen en el chat, en la encuesta y más adelante en las llamadas. Quiero presentarles también a tres mujeres que nos acompañan hoy para contarnos un poco su testimonio, cómo han vivido a partir de un diagnóstico de esta situación o cómo piensan que debe ser ese estilo de vida, lo mismo que pregunta que hacíamos durante la encuesta que les acabo de contar. Nos acompaña Ana Cecilia Berrío, más adelante nos estará contando un poco sobre ella. Buenas tardes, Ana Cecilia. Tardes. Bienvenida, muchas gracias por estar en Red Vital. A usted por invitarme. También nos acompaña María Yolanda Ortiz. María Yolanda, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno. Y también está con nosotros Ana Otilia Cabarca, nos acompaña hoy en nuestro programa. Bienvenida. Buenas tardes, sí, muchas gracias. Vamos a pasar unos mensajes comerciales y luego entonces estaré hablando con ustedes para que me cuenten sobre su historia. Vamos a unos mensajes, ya volvemos. Estamos hablando sobre la prevención de la osteoporosis hoy en Red Vital. Ya les acabo de presentar a unas mujeres muy queridas que nos acompañan hoy para contarnos sobre su vida y para que ustedes también, según sus historias, puedan verse reflejadas y recibir también tanto su testimonio como las preguntas que ellas van a hacer también, que pueden ser muy parecidas a las que ustedes tengan en casa. Hablo primero entonces con Ana Cecilia, para que nos cuente un poco sobre cuál ha sido
su estilo de vida, si en algún momento, llegada cierta edad, necesitó cambiarlo y qué conoce sobre la osteoporosis. Dianita, mi diagnóstico es muy reciente, tiene 2 meses. Sí. O sea que soy muy nueva en este tema de la osteoporosis. Tenía un pronóstico de inflamación del nervio ciático que a la hora de la verdad nunca fue. Entonces, por iniciativa propia... ¿Por cuánto tiempo se creyó que era esta como por inflamación del como nervio por ciático? 10 años, Como porque por tenía 3 años. Dolor de cintura, dolor de cadera. Bueno, por iniciativa propia y viendo que nada me servía, me regalé una densitometría. Sí. Y oh, sorpresa, muchachas. Eso fue impresionante. Resulté que tenía osteoporosis. Fue de lágrima y todo porque ya me sentía como medio inválida. Y resultó que era artrosis. Fue muy duro, me dio mucho, apenas estoy haciendo como el duelo y adaptándome a este nuevo diagnóstico, pero fue muy importante porque ya sé que tengo. A ver, Ana Cecilia, yo voy a parar aquí un momentico y le quisiera preguntar a la doctora Gloria Estela. Ella nos habla de osteoporosis, menciona también artrosis. ¿Qué relación hay aquí entre esto que nos menciona Ana Cecilia? La osteoporosis es el cambio que hay realmente en el hueso. Sí. La osteoartrosis tiene más que ver como con la articulación. Entonces nosotros a veces confundimos las artritis, las artrosis y la osteoporosis, ¿sí? Sí. Entonces la artritis es la inflamación general que se produce de las articulaciones, que produce deformidad, que es una cosa como progresiva, que tiene una historia familiar, por ejemplo la artritis reumatoidea. La osteoartritis es el proceso inflamatorio de la articulación, pero no es genético, no es de una enfermedad reumatológica, sino que es de la función como tal No de la está articulación. relacionada con pueden la estar pueden estar relacionadas. relacionadas Que también. uno se agacha y le traquea todo, ya Sí. ahí hay un cambio en esa, digamos, en esa lubricación de esa articulación, que es un cambio que nosotros tenemos con los años, ¿sí? De que se va desgastando, entonces un huesito ya como no tiene el líquido para estar facilitándose la movilización, entonces un huesito se raspa con el otro cuando hacemos el movimiento y eso va degenerando un poquito el hueso, se inflama y produce dolor. Ahí hay una osteoartritis. Ana Ya Cecilia, la osteoporosis es del hueso, es el daño dentro de la dentro estructura de la del hueso. estructura. Claro. Ana Cecilia, has hablado de una parte muy importante y es sobre esas sensaciones, esas emociones, hacer un duelo. A ti te dan esta noticia, te dan el diagnóstico y lo que sientes es casi que una sensación de invalidez. Sí. ¿Qué acompañamiento has recibido durante estos 2 meses? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo se puede tratar una vez te han dado el diagnóstico? Sí, ya llevé a mi EPS ese diagnóstico. Ahí sí me pararon bolas, como decimos. Y después de examinarme, me dieron la noticia de que yo nunca tuve inflamación del nervio ciático. Pues a mí eso me impactó porque tantos años. Bueno, pero realmente lo que me mandaron para el nervio ciático, que era el ejercicio del calcio, también me sirvió. Claro. Fue muy devastante la noticia, pero agradezco haberme regalado esa densitometría porque ya voy en un camino, estoy buscando información, de hecho me encanta escucharlas porque estoy aprendiendo mucho y me gustaría saber cómo, si hay reuniones de personas que tengan este mismo problema donde uno pueda escuchar experiencias y recibir mucha información. Y poder entre todas Claro, estas sí. personas retroalimentarse y encontrar información como la que quieres. Otra pregunta, Gloria Estela, la densitometría. ¿Qué es una densitometría? Para que expliquemos. Es un examen de laboratorio que permite a través de un ultrasonido específico medir ese grueso, esa densidad que tiene el hueso en partes básicas donde ya se conoce que son los riesgos más grandes de pérdida y de fracturas, que sería la columna, la cadera, la parte del fémur, la entradita del hueso de la pierna dentro de la cadera como tal, y también se puede hacer en el antebrazo a las personas que tengan alguna interferencia para hacerlo. Entonces, lo que ya se conoce es que las fracturas más frecuentes son la muñeca, Sí. la columna y la cadera. Y la cadera. Y un dato muy importante es que cada vez en las investigaciones se conoce que hay más frecuencia de fracturas, por ejemplo, de columna en las personas con una osteopenia que con una osteoporosis. ¿Qué es una? Hablemos ¿Qué es una entonces. osteopenia? Sí. Es la primera etapa de pérdida del hueso. Todos con los años tenemos pérdida, todos. Sí. A algún grado de osteopenia. ¿sí? Sí.
pero ya hay una clasificación donde por investigaciones se ha mostrado que cuando se llega a determinado grado de pérdida, ya la incidencia de fracturas es más alta y eso ya es una osteoporosis. O sea, son unos datos que lo facilita el mismo equipo y también de investigaciones. Todos con los años lo tenemos, o sea, lo que hay que trabajar es en evitar que nosotros tengamos esa pérdida de hueso. ¿Y a qué se debe que en la osteopenia haya más...? La osteopenia se maneja con calcio, con ejercicio, con la dieta. La osteoporosis requiere, además de calcio, ejercicio y dieta, requiere medicamentos específicos para recuperar el hueso perdido, cosa que es súper lenta. Un promedio de 6% por año, o sea, uno nunca con los años que le quedan faltando alcanza a hacer esa recuperación del hueso perdido, por eso el secreto es prevenir. Prevenir, por eso estamos haciendo énfasis hoy en este programa al respecto. Vamos a hablar con María Yolanda para que nos cuente su historia. María Yolanda. A mí me diagnosticaron osteoporosis hace 10 años. Sí. Bueno, me dijeron que la médica de medicina interna me dijo, te vamos a tratar con un alendronato y toma mucha leche, come queso y los derivados y los frutos secos. Me hizo mucho énfasis. Entonces a mí me encanta la almendra y yo la consumo. Incluso yo la pongo por la noche 7 estas almendras, sí. Luego en agüita, luego al otro día le cambio el agua, la licúo y eso me lo tomo con el alendronato, pues cuando me toca. Sí. O cuando me tocaba, porque yo ya no tomo alendronato, sino que ya tengo osteopenia, entonces ya estoy con otro medicamento. Yo he progresado. ¿Has progresado? ¿Ha habido ganancia? Con la densitometría a mí me la hicieron en julio del año pasado y me dijo, excelente, está muy bien. María Yolanda ha mencionado algo importante que tiene que ver con la nutrición. Quiero pasar a Estela para que hablemos un poco sobre lo que ella nos ha mencionado sobre los frutos secos, sobre los lácteos. Hablamos de la importancia de consumirlos y nos habías aclarado ya otro tipo de elementos bien importantes. Hablemos de cantidades, de combinación, de todos esos factores importantes. Sí, realmente de las primeras cosas que usted habló fue que tomara mucha leche. Es que el aporte de calcio, la principal fuente de calcio es la leche, y yo quiero insistir en esto, porque las dosis que se necesitan para la recuperación de esa densidad del hueso serían cantidades muy significativas. Y cantidades significativas estaríamos diciendo... Y estamos hablando de cantidades significativas entre 3 a 4 porciones de lácteo, considerando una porción de lácteo un pocillo de leche chocolatera. Sí. Si ustedes miran en la bolsa, en la información nutricional que tiene la bolsa de leche, van a encontrar contenido de calcio 20%. ¿La han observado? Sí. Ok. ¿Y eso qué yo todavía no. Imagínate, de pronto, porque me creo todavía que no debo preocuparme y naturalmente estoy en un momento en el que tengo que preocuparme. Bueno, yo soy bien lechera y ahorita te voy a preguntar un poco sobre la leche deslactosada, la descremada y todo eso. Listo. El tema de la leche da para mucho. Pero yo quiero insistir en que sepamos la cantidad, porque cuando estamos, que es tomar mucha leche, sí, porque tampoco es conveniente el exceso de calcio, lo hablamos más adelante. Entonces en la etiqueta nutricional dice tamaño de la porción, un pocillo, sí, puede ser de 200 o 250. Y en la parte inferior dice porcentaje del aporte de los nutrientes, y uno de ellos es el calcio. Dice, en un pocillo de 200 centímetros, o sea, un vaso de tamaño mediano, un poco más pequeño que el pocillo chocolatero que conocemos todos, tiene 200 miligramos de calcio. Y estamos hablando de que los requerimientos de calcio son de 1000 a 1200 miligramos. Si tomamos tres fuentes de leche, entre leche, queso, yogur o los helados, 3 o 4 porciones, estaríamos hablando de 600 a 800 miligramos de calcio, que es muy buena cantidad. El papel de las nueces, que usted lo mencionó hoy, que tenía tanto énfasis y una serie de procedimientos ahí,
Es que además del calcio, el magnesio, la vitamina D y otros minerales son importantes. Y las nueces, en general, nueces y semillas, tienen un poco de proteínas y un poco de esos minerales, que son los que ayudan. Bueno, las nueces son un producto importante, pero también están el resto de elementos que hablamos de una alimentación muy variada. O sea, la leche acompañada de otros, Claro, las carnes también son importantes. Se dice que un alimento es rico en calcio, que es una excelente fuente cuando tiene más 200 o más miligramos de calcio, que es una buena fuente cuando tiene entre 100 y 200. Sí. Ya menos, por ejemplo, se habla del calcio de los pescados, y es cierto. Los pescados, sobre todo los pescados grasos como el salmón, el atún, también las sardinas, tienen calcio, pero estaríamos hablando de unos 50 miligramos por porción. Importante que sepamos todas esas cantidades apropiadas porque a veces creemos que con lo que estamos consumiendo ya es suficiente. Bueno, entonces la realidad es que no es muy difícil cubrir los requerimientos de calcio en una cantidad normal, alrededor de 1000 o 1200, con una buena alimentación. Estela, necesito pasar a unos comerciales, pero te quiero preguntar antes, para que no nos quede esta dudita, sobre las leches que estamos consumiendo tanto hoy en día. Nos preocupamos algunas personas porque tienen intolerancia a la lactosa, otros porque necesitan que sea con menos grasa. Leche descremada, semidescremada, leche deslactosada. ¿Aportan el calcio que se necesita también? Tienen la misma cantidad de calcio, porque como tú lo dices, leche semidescremada solamente le quitan cantidad de la grasa. Y leche deslactosada, la lactosa es un carbohidrato con el que tenemos dificultad para la digestión, entonces produce gases, en ocasiones diarrea. Y no es que le quiten la lactosa, sino que le aplican una sustancia que digiere, hace más digestible. Entonces no se modifica el contenido de calcio de ninguno de los lácteos. Muy bien. Inclusive en los yogures hay una mayor cantidad de calcio porque a veces utilizan como espesantes la leche en polvo. Entonces, Más en calcio. menor cantidad tiene mayor volumen. La doctora Penagos Yo está sé que se Gloria habla, Estela y quiere yo quiero decirnos que algo tengamos una importante conversación antes sobre de que eso. pasemos entonces a los mensajitos. Porque, bueno, ella que preguntaba con relación a la edad me parece importante que si con los años disminuimos la cantidad de absorción y tenemos las 3 porciones de lácteos, estamos hablando de 600, con una necesidad de 1200, ¿tú cómo lo vas a asumir? Ahí es donde está la función de los calcios. Y los calcios son distintos. Entonces usted se va para la EPS y le dan carbonato de calcio, medicamento que tiene mala tolerancia, que para funcionar y para, digamos, cumplir el objetivo de lo que va a producir de cantidad de calcio, necesitaría mucha cantidad, y mucha gente no lo tolera, que le cae mal, que la pastilla es muy grande y lo dejan. Entonces es muy importante los calcios que se toman, que sean calcios que ya se conocen con una buena absorción, entre las que están los citratos de calcio y los fosfatos de calcio. Citratos y fosfatos para que de se calcio. absorban y para que no den intolerancia y para que al absorberse bien cumplen la función y no se acumulan, que es el riesgo de los cálculos que tendrían las personas si el calcio se acumula y no se absorbe. ¿Sí? Muchas Entonces, gracias. es importante. Cantidad de preguntas mías, de ustedes con seguridad, de los televidentes. En el chat ya tenemos muchísimas preguntas. Al regreso vamos a hablar con Ana Otilia para que nos cuente su historia y vamos a recibir sus llamadas, a transmitir las preguntas que nos han hecho a través del chat. Quiero recordarles nuestras líneas: 232-4604, 01-8515-015. Vamos a unos comerciales y ya regresamos. Estamos hoy hablando sobre la prevención de la osteoporosis. Seguimos dentro de un momentico con las preguntas y sus llamadas. Antes quiero contarles un programa para mañana, miércoles 21 de noviembre, con la conferencia El Poder Sanador de la Felicidad. Está como invitado internacional el señor Mike George
Y la conferencia es en el Parque de los Deseos a las 6:30 de la tarde, abierta al público, de manera que quienes estén interesados, completamente invitados. Vamos a entrar en este momento en zona interactiva. Desde La Ceja nos llama Nuri Flores. Nuri, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Nuri, muchas gracias por tu llamada. Gracias. Primero felicitarlos porque el tema que están tratando es un tema, y valga la redundancia, de mucho interés para muchas mujeres adultas, en el caso mío. Claro que sí. Mi pregunta es para la nutricionista. Tengo una duda como con la leche, si debe ser completamente sola o se puede combinar con otros alimentos, tales como el café, el chocolate, etcétera, o si es mejor tomarla sola. Bien importante tu pregunta, Nuri. Muchísimas gracias por tu llamada. Que estés muy bien. Estela. Uno de los principios que yo tengo al recomendar la alimentación es que la alimentación debe ser placentera. Desayunarse uno con una arepa con quesito y leche es cruel, ¿o no? Sí. Habrá quien le guste, pero en general no. Entonces, mezclarle el café en pequeñas cantidades o el chocolate, pues la interferencia que tiene con la absorción del calcio, tampoco le quita la virtud que tiene esta cantidad de leche. Qué buena noticia. La puedes mezclar también con sorbetes y hacer otra forma de preparación. No hay ningún frutas y otra forma de preparación, perfecto. Sí. Sin embargo, sí quisiera aquí hablar un poquito sobre factores interferentes con la absorción del calcio. Si en la mañana en el desayunito el poquito de café se le agrega a la leche, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con el consumo de mucha cafeína, de hablar de otros factores como el cigarrillo, el alcohol y esos, doctora Gloria Estela? Sí, eso se conoce que el café en grandes proporciones, y cuando hablamos de grandes proporciones es más de 3 tacitas en el día o de 3 pocillitos de café, y nosotros tenemos población muy tintera. Sí. Entonces, el café interfiere con la absorción de calcio, el chocolate de alguna medida, también café, chocolate, el té, las colas, todas las bebidas oscuras, la Coca-Cola, ¿sí? Nuestros jóvenes han reemplazado la leche por la Coca-Cola, nuestros jóvenes van a ser osteoporóticos muy tempranos, no como en las edades de nosotras, sino mucho más temprano, porque los jóvenes no están consumiendo lácteos, sino que se están alimentando y pasando sus comidas con Coca-Cola, y las colas en casa con esa prevención, ¿sí? Ojo con eso. Entonces la idea es como, digamos, como que nosotros cumplamos las cantidades que requerimos, en este caso para las mujeres mayores los 1.200 miligramos, que 1.200 en proporción. Si uno mirara leche, queso, yogur, darían 6 porciones, que puede ser difícil, no, pero por eso es el ajuste. Sí, no, y también por otros alimentos. Claro, también hay que tener en cuenta que hay otros alimentos que van sumando. Por eso es que es tan importante, antes de empezar una suplementación, conocer la calidad de la dieta de la persona. Pero puede uno con la alimentación, con una alimentación bien regulada, bien planeada, tener ese aporte suficiente de los 1.200 sin necesidad de suplementos, o hay un momento en el que definitivamente es importante sumarle los suplementos y las capsulitas que ya traen esa cantidad adecuada? ¿Qué me dirías? Definitivamente, cuando hay un riesgo ya establecido, sí, cuando hay una osteopenia y hay que aumentar la cantidad de calcio, sí hay que utilizar el suplemento. Sí. Ahora, depende la cantidad del consumo de calcio que la persona ingiera en los alimentos, pero sí hay necesidad. Lo que pasa es que para la parte preventiva los alimentos alcanzan, pero de una buena calidad, pero el suplemento va a ser insustituible. Sí, muchas gracias. Vamos a hablar con Ana Utilia. Que no sé si también sería mirar un poco en el concepto de interferente, que hay también otras condiciones que de alguna manera lo son. O sea, hay algunas enfermedades que se presentan concomitantemente. Por ejemplo, una persona con una artritis reumatoidea que toma años esteroides, esa es una osteoporótica. Sí. Entonces, una persona que se está quejando de que además de que le duele los huesos, le duele la columna, tiene que ir a hacerse, pedir que le hagan una radiografía de columna, que es la manera de diagnosticar las fracturas de columna que a veces
casi no se ven en las densitometrías. ¿sí? Sí. Entonces eso es muy importante, como estar al tanto, tener información para ir a pedir lo que nosotros también necesitamos, porque el sistema regula algunas cosas. Entonces las personas que toman esteroides, las que tienen enfermedades reumáticas, que toman mucho tipo de medicamentos que también hacen esas interferencias, lógicamente la menopausia con una pérdida importante de los estrógenos, la reposición de los estrógenos es una ayuda para mejorar también esa absorción que se tiene del calcio y ayudar a que no perdamos lo que se dice en los primeros 5 años también de la menopausia. Entonces, conocer las otras enfermedades es importante y mirar cómo pueden interferir para equilibrar lo que requerimos para estar bien. Me parece importante, ojalá tengamos ese tiempito para hablar también sobre la terapia de la reposición hormonal, en qué momento es necesaria, quiénes pueden recibirla y para que nos expliques un poco más sobre ello. Ana Otilia, cuéntanos un poco sobre tu caso, por favor. Sí, no, mi caso también fue hace muchos años. Yo también tuve el mismo problema de los osteoporosis, ¿cierto? Un diagnóstico de osteoporosis. Eso hará ya por lo menos como, póngale por ahí que me lo encontraron como 15 años. Y hace unos 3 años me hicieron el examen. Sí. Entonces el médico me felicitó y ver esa columna tan bonita, que no había nada. Pero mire qué bien, ¿cuál ha sido ese manejo durante todos estos 15 años? El manejo de eso que Ana me Otilia? preguntó fue el doctor que cómo manejaba yo el alimento. Sí. Entonces le dije que en mi casa el alimento era como dice la doctora. Allá se maneja mucho, allá casi no se ve gaseosa. Sí. Allá se ve puros jugos. Sí. Porque a mí me parece que es preferible comprar para jugo que una Coca-Cola. Porque la Coca-Cola lo que vale es preferible y está más barato. Una bebida cola en general. En general. Sí. Entonces nosotros combinamos la carne que hace falta, como dice la doctora. La proteína. Un día, la proteína. El pescado que no nos falta. El pescado también tiene fósforo y tiene calcio. Yo tomo mucha leche soya porque yo la lactosa no la tolero. Esa es otra, quiero interrumpirla un segundito, no pregunté sobre la leche de soya. ¿Tiene el aporte de calcio suficiente, necesario? ¿Tiene menos? Y habrá que completar con otros alimentos. Hay que fijarse en la etiqueta nutricional. Sí. Yo les decía, Tiene lean calcio. el dato del contenido de calcio. Sí, señor. Si dice que tiene el 20%, De entonces calcio. ese 20 lo multiplican por 10. En ese caso tendría 200 miligramos de calcio. Los alimentos fortificados También son muy importantes y desde que se está hablando de la prevención de la osteoporosis y los que usan la leche de soya deben verificar que esté fortificada con el calcio y es adecuada. El desayuno, Sí. el desayuno por nosotros en la semana Pero en general, se hace menos, los jueves y los domingos es avena. La avena se hace con esa leche de lactosada. Me cae bien. Nosotros mantenemos mucho sobre la avena. ¿Y toma algún suplemento, además de esa alimentación sana que nos está contando? Sí, ¿También toma el algún calcio. suplemento? El Me calcio, manda el así como lo calcio decían ahora. con vitamina D, porque el doctor, lo que dice la doctora, me mandó las pastillas esa grande y por la gastritis no la toleré. Ana Otilia, usted ha mencionado algo muy importante. Vamos a pasar en un segundito a unos recomendados que les tenemos, pero quiero antes hablar de la importancia rápidamente de la vitamina D para la absorción del calcio. ¿Qué es la vitamina D? ¿Cómo se recibe? La vitamina D ayuda a la absorción del calcio en 2 puntos, a nivel del estómago en la absorción y la activa a nivel de los riñones, o sea que tiene un papel muy importante. Y las fuentes de vitamina D son algunos alimentos, pocos en realidad, y el sol. La piel sintetiza la vitamina D. Entonces, uno de los problemas que vamos teniendo alrededor de la menopausia son 2 por los cuales tenemos deficiencia de vitamina D con frecuencia. Y es que no se absorbe bien
El calcio por deficiencia en la situación de, en ese deterioro digestivo que vamos teniendo con el correr de los años. Sí, señor. Y lo otro, que la piel no la tenemos tan expuesta al sol porque nos estamos cuidando mucho de los rayos solares. Entonces, estamos de manga larga o con protector solar. Pero el otro elemento es que la piel con el correr de los años se va haciendo más delgada, tiene menos proteínas y menos capacidad de síntesis. Por eso es que es tan importante hoy que el suplemento de calcio esté acompañado con vitamina D. Entonces, esa vitamina D sería también con un suplemento, o necesitamos exponernos la piel directamente al solecito por unos minutos para que no vaya a ser dañina por ese otro factor que los dermatólogos y las personas que quieren prevenir, nosotros naturalmente, el cáncer de piel, entonces lo hagamos de una manera adecuada. ¿Cómo lo recibimos? La realidad es que hoy el suplemento de vitamina D es muy importante, como consumo farmacológico. Hay alimentos, por ejemplo, ustedes lean en la leche, dice fortificada con vitamina D. Sí. Pero hay que tomar calcio con vitamina D. Yo creo que es importante para las personas que hayan recibido un diagnóstico, que estén teniendo esos dolores lumbares o algunas molestias que muchas veces pueden ser mal interpretadas y tenidas, y se puede pensar, como le pasaban a Cecilia, que era algo del nervio ciático o algún otro factor, que consulten, que se asesoren y recibir una buena asesoría sobre nutrición en su EPS o en el servicio de salud que tengan, es bien importante. Vamos a pasar a estos recomendados. Sé que tenemos muchísimas más inquietudes, vamos a tratar de resolver las que tenemos en el chat. Veamos estos recomendados. Para hoy te invitamos a visitar la página www.fundayama.org.co, donde podrás encontrar todo el apoyo médico y psicológico de forma solidaria entre mujeres que presentan diagnóstico positivo de cáncer de seno, donde además de una atención oportuna, también se habla de promoción y prevención de la salud como un asunto de todos y todas. Además, te sugerimos leer el texto Cáncer de mama y calidad de vida del autor John Link. Esta es una guía práctica para conocer los mejores tratamientos y cuidados que hay que seguir cuando se recibe un diagnóstico de cáncer y se considera sinónimo de muerte. Además, brinda respuestas claras y honestas al paciente y su familia para tomar decisiones acertadas que ayuden a normalizar sus vidas. Lo puedes encontrar en Google Books. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co. Síguenos en el Facebook como Canal Teleantioquia y búscanos en Twitter como @teleantioquia /Red Vital. Bueno, hay varias preguntitas. Quiero transmitir la de María Doris en el chat, que nos dice, tiene diagnóstico de cáncer de ovario, por esa razón le sacaron todo su aparato reproductor, le están haciendo quimioterapia, doctora Gloria Estela, y quiere saber si eso conduce o tiene riesgo para osteoporosis. Yo quisiera, como también preguntar, si de una vez nos puedes contestar acerca de la terapia de reposición hormonal. El cáncer de ovario, los ovarios son un órgano que es dependiente de hormonas, así como están los senos. Los tipos de cánceres del seno que dependen de hormonas, que no son todos, tienen riesgo si se usa terapia hormonal, pero tienen muchos efectos cuando se quitan las hormonas. Por ejemplo, en el cáncer de ovario con la quimioterapia, que se quitaron los ovarios, además se funde todo lo que haya de actividad hormonal, realmente es un riesgo de osteoporosis. Entonces, hay enfermedades como las quimioterapias de los cánceres de mama y cánceres de ovario que requieren el suplemento de calcio, además de vigilar que si hay riesgos de osteoporosis, complementar con el tipo de medicamentos como esos alendronatos. Pero igualmente ya se conoce que la terapia hormonal de por sí es un factor de intervención de osteoporosis, de prevención, de manera que en algún momento antes de tener que llegar a alendronatos uno pudiera haber tomado una terapia hormonal. Fijó ese calcio, evitó la pérdida grande de los primeros 5 años, que es la más significativa de la pérdida de hueso, y estaríamos cuidándonos a largo plazo. ¿En algún momento hubo un boom de cáncer de mama con respecto a la terapia de reemplazo hormonal? Los medios de comunicación tienen que ser muy juiciosos en dar una información que tenga una
una buena certificación. Sí. Las interpretaciones que a veces hacen sin alguna información básica genera esto que pasó con relación al cáncer. ¿Qué se sabe hoy? Ya acabo de pasar el Congreso Mundial de Menopausia, el Congreso Americano de Menopausia. Hoy, ¿qué se dice? De 10.000 mujeres que nunca en la vida han tomado hormonas, 7 mujeres van a hacer cáncer de mama. De 10.000 mujeres que toman hormonas, 8 mujeres hacen cáncer de mama. Una proporción muy similar. En 10.000 en las que usan terapia hormonal, no es una cosa significativa como para decir, perjudíquense las 9.999 y no tomen hormonas por miedo, cuando al contrario se estaban beneficiando 9.999. Entonces las hormonas en promedio tienen más beneficios que riesgo, pero implica que yo conozca, que yo sepa mis riesgos personales, Conocer que el vaya caso. a ese control médico, que le hagan esa vigilancia de lo que hay que hacer, el autoexamen de los senos, el que le hace el médico, la mamografía que hacemos cada año, el acompañamiento de los estrógenos con el calcio y la vigilancia a largo plazo para mirar los riesgos, pero en proporción más beneficios que riesgos. Y la historia familiar de cáncer. Y la historia familiar. Es un aspecto muy Un tema muy interesante que nos compete a todas las mujeres. Los hombres tienen menos riesgo, pero de todas maneras tienen que cuidarse. Muchísimas gracias por la información que nos dieron de su testimonio, por todo lo que conocimos sobre lo que nos cuentan y nos enseñan hoy en el programa. Los esperamos mañana nuevamente y el jueves en nuestro programa, 3:30 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Una feliz tarde.